¿Vale? Hoy vamos a predicar Yo voy a hablar poco hoy. Voy a hablar poco, pero voy a leer más. Leeré más la palabra de Dios. Los estudiosos le dicen a este tipo de predicación expositiva con ayuda de, ¿cómo le dicen? Expositiva con argumentos cruzados o con referencia cruzada, que es este tipo de predicación que tú lees tu texto, tu versículo bíblico, y te apoya en otros versículos de la Biblia. Por eso digo que yo hablaré poco, pero hablará más las Escrituras. Amén. Así que pongamos un poquito más de atención por eso. Bien. El Salmo, hoy vamos a considerar el Salmo 23, hermano. El Salmo 23, como dicen allí, ay. Así es, el Salmo 23. Y dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad, Señor, que nos da a todos los que estamos aquí, Señor. La oportunidad de venir aquí a escuchar de tu palabra, Señor. La oportunidad, Señor, que me das a mí de ser ese instrumento, Señor, que hoy compartirá la palabra. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Me desligo, Señor, de toda honra, de toda gloria, Señor. Porque solamente soy un siervo tuyo, una oveja tuya, Señor, que también necesita ser perfeccionada, Señor. Te presento también a tu siervo, Naún, Señor, que está allí, Padre, también cumpliendo, Señor, con ese mandato, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Padre. Que tú también lo utilices allí, Señor, y pueda glorificarte, Padre, a través de él, Señor. Mira esta casa, Señor, mira los corazones de los hermanos que hoy están aquí, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer en los corazones de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de cada uno y la necesidad de la palabra, Señor, en su vida. Sabes cuál es la manera de ministrar sus corazones, Señor. Prepara, Señor, su mente, su corazón. Abre sus oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan ser ministrados así como lo he sido yo, Padre. En el nombre de Jesús, presentamos este tiempo, Señor, y lo dejamos en tu mano, Padre. Amén. Amén. Bien, hermano, entonces los salmos eran himnarios que utilizaba el pueblo de Israel para guiar, lo usaba Israel para guiar al pueblo, para alabanza, para orar, para adorar a Dios. Pero luego cuando nosotros nos vamos a leer los salmos, vemos que hay su contenido, hay muchas cosas más en su contenido. Vemos que hay profecías sobre el Mesías, sobre Jesús. Vemos también los pensamientos y los sentimientos de los salmistas, tanto en momentos de alegría como en momentos de tristeza. Vemos allí su expresión allí, ¿no? Y este Salmo 23 que nosotros acabamos de leer es uno de los salmos más conocidos, de hecho, y más recitado por el cristiano. Podría decir que hasta el no cristiano, porque tú dices, el Señor es mi pastor, y fácilmente otro te dice, nada me faltará, aunque no sepa lo que dice el verso 2, el versículo 2. Es que es un salmo muy verdaderamente muy recitado, escrito por el rey David, ¿no? Y el rey David utiliza la imagen de un pastor para referirse a Dios, pero en la Biblia no solamente vemos esa imagen de pastor haciendo referencia a Dios en este Salmo 23, también lo podemos ver en el Salmo 100, verso 3, Salmo 100, verso 3, que dice, reconoced
que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. También en Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta era una imagen que identificaba a Dios como pastor, ¿vale? En la Biblia esta profesión de pastor existe desde el principio. Por ejemplo, de Caín. Caín y Abel, por ejemplo. Abel era pastor, mientras que Caín era agricultor. Abel, por ejemplo, el sacrificio que ofrecía era un sacrificio de las ovejas, mientras que Caín era el fruto de la tierra. Abraham tenía pastores a cargo de su rebaño. Jacob sirvió también de pastor cuando se casó con Lea y con Rebeca a Labán. El mismo David, que escribió este salmo, era pastor. O sea, era una imagen bastante común en ese tiempo, en esa comunidad. Bien, pero también en la Biblia nosotros vemos también que se habla de pastores falsos, de falsos pastores, de esos pastores que lo que hacían era que se aprovechaban del pueblo. De hecho, Darío habló hace 2 domingos atrás que decían, estén atentos ahí a los falsos pastores. Esos pastores que, haciendo referencia aquí en la Biblia a esos líderes de Israel, que lo que hacían era oprimir al pueblo y sacar beneficio de ellos en vez de pastorearlo y guiarlo por el camino correcto. Nahum también lo dijo la semana pasada, que cuando Jesús entró al templo, ese sacrificio que se estaba haciendo no era para honrar a Dios. O sea, lo que se estaba haciendo allí era para obtener beneficio propio. Entonces, miren cómo Dios se expresa de esos pastores. Miren cómo Dios se expresa. Líderes que no guiaban al pueblo por donde tenían que guiarlo, sino que lo utilizaban para beneficio de ellos mismos. Ezequiel 34, a partir del verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se pastorearán a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré y buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en los que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo sacaré de los pueblos y las juntaré en la tierra. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces, Ezequiel muestra esa imagen de esos líderes de Israel que se habían corrompido, se habían pervertido, y lo que estaban haciendo era obteniendo beneficio del pueblo en vez de guiar al pueblo por donde tenían que guiar. Y el Señor dice, como diría un buen domingo, se acabó esta vaina. Yo mismo voy a bajar y yo voy a pastorear a mis ovejas. Se acabó esto. Y sigue diciendo en el 33 de ese mismo Ezequiel 34, dice, y levantaré sobre ella a un pastor, y él las apacentará. Dice, a mi siervo David, él las apacentará, y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Miren, Ezequiel fue escrito después de que David murió. Yo tengo aquí en mis apuntes en el 553, más o menos antes de Cristo. O sea, eso quiere decir que Ezequiel no se está refiriendo a David, porque está muerto.
¿Vale? Entonces, se está refiriendo a Jesús. Por eso muchas veces vemos en la Biblia, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque se está refiriendo a esa descendencia de David. ¿Vale? Entonces, Jesús es ese pastor que iba a ser levantado para apacentar al pueblo de Israel. Y a todo el pueblo. Jesús es visto de esa manera, como el buen pastor. Por eso el título de esta enseñanza de hoy es el buen pastor. Una de las profecías más utilizadas para referirse a ese Mesías que iba a ser levantado para pastorear el pueblo está en Miqueas. Ustedes saben que la hemos leído ya en otras ocasiones. Miqueas 5, a partir del verso 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién estamos hablando? Del Alfa y el Omega, ¿no? Pero lo dejará hasta los tiempos que dé a luz a lo que ha de dar luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos este Salmo 23 y vemos que Dios en el Antiguo Testamento se presentaba como ese pastor, y vemos que Jesucristo era ese Mesías prometido que iba a ser levantado para pastorear a sus ovejas, ¿no? Entonces leemos este Salmo 23 y ya decimos, sí, pero nos está hablando a nosotros de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua, ¿no? De hecho, el mismo Jesús se presenta como ese buen pastor. Lo dice él mismo claramente: yo soy el buen pastor. En Juan 10. Digo, ten atento, que dije que yo iba a hablar poco y iba a leer más las escrituras. Juan 10, 11. Mire cómo dice Jesús él mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vuelve y dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a nosotros los gentiles, ¿no? Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús se presenta como ese buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y hermano, miren, no hay otro mejor buen pastor de verdad que dé su vida por cada uno de nosotros. No existe. No existe, solo Jesucristo de Nazaret. Entonces, David ve el cuidado que Dios ha tenido con él con su vida. Y él como pastor, con esa conciencia, con ese conocimiento de pastor, se refleja en esa imagen y dice: pero ese es el mismo cuidado que yo como pastor tengo con mis ovejas. Y lo expresa en este salmo. David se ve como una oveja que está siendo cuidada por un pastor. Bien, y es así, hermano. No existe un mejor buen pastor que dé su vida por sus ovejas. No existe un mejor buen pastor que nos guíe a nosotros por senda de justicia. No existe otro buen pastor que nos acompañe a atravesar ese valle de sombra de muerte. Que aunque es de muerte, para nosotros los cristianos no es más que una sombra. No existe un mejor buen pastor que nos lleve a nosotros hacia la presencia del Señor. No lo existe, solo Jesucristo, el justo. Solo Él, hermano. Miren,
para estos tiempos ahora mismo, yo diría que no se ve mucho lo que es la imagen de un pastor. En el pueblo de Oveja, en mi pueblo donde yo trabajo, todavía existe algunas profesiones de personas así que son pastores de ovejas. Pero sé que eso no es una imagen muy común. Probablemente quizá ustedes dirán, bueno, sí, un pastor de ovejas y no puedan entender quizá lo que significa eso. Pero hoy en día, cada uno de los que estamos aquí, que ya el Señor se ha revelado a nuestras vidas, que ya el Señor ha quitado ese entenebrecimiento de nuestros ojos, ya tenemos el conocimiento de quién es el Señor. O sea, y tú sabes que ese Rey de Reyes, que el Todopoderoso dice que te va a pastorear. Eso, hermano, debería de ser algo que te remueva, como dice el pastor, por dentro. Miren, en el Salmo 24, que yo digo que tanto el Salmo 22, el 23 y 24 hay que leerlo juntos, porque está bastante relacionado. Miren lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo. Lo que hablaba la pastora esta mañana, en el devocional. Fíjense, las cosas del Señor. El mundo, todo, ¿no? Y todo lo que en él habita. Es decir, de él es todo. Los animales del campo, las aves, la naturaleza, tu vida, la mía, todo le pertenece a él. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 2. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Vuelvo y digo, tal vez no tengamos nosotros una imagen de lo que significa ser pastor de ovejas, pero ya hoy en día tenemos el conocimiento de que el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es aquel que nos cuida, que nos pastorea, que está atento de cada uno de nosotros. Y yo no sé ustedes, hermano, pero eso a mí me llena, mira, de gozo, de alegría, de esperanza. Saber que el Todopoderoso, mi vida le pertenece a Él. Saber que el Todopoderoso me cuida, me mira y está atento a mí. Eso a mí de verdad que me llena. Me llena. Y yo espero que en ustedes también así sea. Yo pido al Señor que aumente esa fe en cada uno de ustedes y amplíe ese conocimiento de que ese Creador del cielo y de la tierra es aquel que nos sustenta a nosotros. Entonces, este salmo, hermano, nos habla de esa relación personal que tiene el pastor con sus ovejas. Y eso es algo del día a día. Eso es algo que el Señor está atento a nosotros el día a día, diariamente. Es una relación que va ahí. Aquí dice, el Señor es mi pastor. Nos habla a nosotros de algo personal, ¿no? Nos habla a nosotros con esa certeza y algo personal. Es que el Todopoderoso es mi pastor. No dice ahí, cuando el Señor sea mi pastor o el Señor es el pastor. El Señor es mi pastor. Donde te habla de algo personal entre tú y Él. ¿Me entiendes? Algo en una relación. Y eso es en el día a día. Eso es en el día a día. Por eso este salmo luego se convierte en Él me pastoreará, Él me cuidará, Él me sustentará, Él me, porque es algo personal. Cuando tú lees este salmo, hermano, cuando tú lo lees, tú dices, es que Él me cuida. Él es mi pastor y Él me cuida. Él me alimenta, Él me sustenta. El Todopoderoso, el que hizo todo esto, me sustenta, mi vida le pertenece. ¡Wow! Dios. O sea, motivo de alabanza, de adoración, de darle gracia, de exaltarlo, de glorificarlo. Es grandioso eso. Y David no habla de ese Dios lejano, David habla de un Dios cercano, de un Dios que sus ojos están sobre la faz de la tierra y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. No habla de un Dios distante, sino de un Dios cercano. Y David se ve así como esa oveja que le pertenece a un pastor. El rey David se ve como hay alguien que me cuida. El rey David.
¿Cómo no he de sentirnos cada uno de nosotros, hermano? El hecho de saber que el Todopoderoso, que mi vida le pertenece a Él. ¿Cómo no de sentirnos? Y sigue diciendo, nada me faltará. Me habla del presente. Cuando tú tienes a Jesús como ese buen pastor, tú tienes que ser consciente de que nada te faltará. Mira lo que dice en Colosenses 2:10. Dice que nosotros estamos completos en Él. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Incluso si algo me faltara, dice que Él suplirá pues todo lo que nos hace falta. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nos falta. En Romanos 8 dice, mire quién nos va a suplir. Ya yo dije, el creador de todo. Pero mire lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquel creyente, hermano, aquel creyente que tiene a Jesús como su único Dios y Salvador, que tiene a Jesús como su buen pastor, nada le faltará. Nada le faltará. Y esa experiencia, hermano, no es única y exclusivamente de David, sino para todo aquel que se sienta hijo de Dios y lea este salmo con esa certeza. En Jesús se nos provee a nosotros todo lo que necesitamos. Todo. Este salmo menciona alguna cosa, comida, agua, pero es todo lo que necesitamos. Solamente déjalo, sumérgete en Él. Deja que Él obre en ti. Deja que Él entre a tu corazón. En Él nosotros estamos completos. En Él nosotros lo tenemos todo. Nada me faltará. En Mateo 6:31, para los que se estén haciendo preguntas ahí dentro, mira lo que dice Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Ustedes creen que Dios está distraído? Que Él no sabe por qué situación estamos pasando cada uno de los que están aquí. Yo sí puedo estar distraído, yo sí. Pero Él no. ¿Ustedes creen que el Todopoderoso no sabe por lo que ustedes están pasando? Él lo sabe. ¿Pero qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Primero, busca al Señor. Busca su rostro. Permite que Jesús sea el buen pastor en tu vida. Deja que Jesús sea el que te guíe. Y todo eso se te hará añadido. Nos ha dado todo Jesús. En Jesús Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir aquí. Y ese salmo sigue diciendo, el 23 sigue diciendo, Él me hará descansar. Él me hará descansar. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando te llenas de Él, cuando lo buscas a Él, cuando te sacias de Él, entonces tú vas a encontrar esa paz y ese descanso que Él te ofrece. Miren,
quiero que pensemos un momentico. Y tratemos de recordar, cuando Cristo se reveló a nuestras vidas, piensen en ese momento. ¿Cómo tú te sentiste? ¿No te sentiste como que se te quitó un peso de encima? ¿No te sentiste como ligero? Por ejemplo, en mi caso, a mí me preguntaban, Ramón, ¿y cómo te sientes? Yo decía, yo me siento como un pajarito, volando. Yo me siento como ligero, como que me quitaron algo de encima. Yo veo muchos diciendo que sí, ¿no? Asentando con la cabeza. Entonces, ¿por qué ahora no te sientes igual? ¿Por qué ahora te sientes cargado? ¿Por qué ahora te sientes angustiado? ¿Por qué ahora llegan esos momentos que te turba y yo no digo que en ese momento no lo haga, pero vive cargado con esa presión? ¿Por qué ahora no nos sentimos igual que esa vez? Porque el Señor no cambia. ¿Acaso el Señor ha cambiado? ¿Acaso ustedes creen que Dios ha cambiado? Miren, de verdad que yo quisiera tenerle respuesta para todas las cosas, pero no es así. Pero yo les voy a decir algunas cosas en la mañana de hoy para que ustedes las consideren. Ustedes piensen y consideren. ¿Por qué no encontramos así? ¿Por qué ahora yo me encuentro así? Miren, puede ser que quizás yo no esté reconociendo la voz del buen pastor. Puede ser que quizás, yo estoy diciendo algunas consideraciones. Puede ser que quizás no esté pasando tiempo con ese buen pastor. Puede ser que quizás no esté meditando en su palabra para conocer su voluntad. Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede ser que no estemos escuchando la voz del buen pastor. O tal vez no estamos siendo esa oveja y lo que estamos siendo es caballo, de bocado o toro, que creen que con su propia fuerza. Y no estamos siendo esa oveja que necesita ser guiada. Porque sí, es verdad. A veces no somos ovejas. O somos ovejas. Mira, hay diferentes tipos de ovejas. Voy a decir alguna característica, a ver si alguno se siente identificado. Y así lo pueda cambiar. Están las ovejas recién convertidas. Aquellas que están eufóricas. Aquellos que quieren predicar el evangelio a todo el mundo. Que quiere que todo el mundo se convierta y a todo el mundo lo manda para el infierno. Aquellas ovejas que creen que este caminar es suavecito y que nunca se van a caer. Aquellas ovejas que creen que no le van a salir polla en este caminar en los pies. Aquellas ovejas que tienen esa euforia, como están en el primer amor, creen que todo es por su misma fuerza. No sabiendo, hermano, que humanamente todavía seguimos siendo débiles para andar en este caminar, pero lo suficientemente fuerte en Cristo Jesús para terminarlo. Están esas ovejas. Pero también están aquellas ovejas que hacen ellos su propio camino. Aquellas ovejas que le entregan una parte a Dios y la otra la dejan guardadita ahí para ellos, para hacer su voluntad. Aquellas ovejas que dicen, el Señor lo sabe todo, el Señor es bueno y misericordioso, Él me va a perdonar. Yo voy a tomar este atajo por aquí y voy a guardar esto para hacer mi propia voluntad. Y si yo peco no pasa nada. Yo pequé, pero el Señor me va a perdonar y Él no es bueno y misericordioso. Ah, sí. Ajá. ¿Y tú crees que el Señor quiere que tú peques, como hablábamos el domingo pasado? El Señor no quiere que tú peques. Dice en Santiago que nosotros somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Que nosotros pecamos, que nunca podemos decir que el Señor es que nos lleva a nosotros a pecar, sino que por nuestra propia concupiscencia somos nosotros atraídos. Ajá, entonces ese caminito, tú le das una parte al Señor y la otra la guardo para hacer lo que yo quiera, para hacer mi voluntad. Pues déjame decirte, hermano, que entonces usted no está siendo la oveja que escucha al buen pastor. Porque el buen pastor camina por senda de justicia. El buen pastor no te va a llevar a ti a pecar. El buen pastor te lleva
por un camino que te ayuda a un proceso de santificación, que te lleva por un camino que te va a ayudar a rectificar tu alma. Así que no diga, porque Dios es bueno y misericordioso, Él me va a perdonar. Que Él sabe que yo voy a pecar, olvídese de eso, que Él no quiere que usted peque, porque Él no te guía por un camino pecaminoso, Él te guía por un camino de justicia, un camino recto. Amén. Si me desvíe por ese camino, estoy siendo atraído por mi propia concupiscencia, por mi propia naturaleza pecaminosa, pero no por la naturaleza de Cristo. También está aquella oveja, estoy mencionando alguna, aquella oveja que sí, que van ahí bien, empiezan bien, con su fe bien alta, ¿no? Pero luego ven que este camino está siendo duro, que este camino angosto está lleno de piedra, que son tropezones, y eso es, incluso reconocen que son disciplina incluso del Señor. Y dicen, madre mía, que esto es muy fuerte. Y ya su fe empieza a flaquear, empieza a descender y deciden apartarse, se cansan. Pues déjeme decirle que si son de esas ovejas, déjeme decirle que van por el camino correcto. Van por el camino correcto, porque es en ese camino, hermano, donde usted se da cuenta toda la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es en ese camino donde tú te das cuenta todo lo pecaminoso que hay en nuestro corazón. Esas raíces de amargura, esa falta de perdón, ese odio, ese rencor. Es en el momento, es en ese camino angosto que vas tú cayéndote para abajo, es donde tú te das cuenta que necesitas cada día más y más de Dios en tu vida. Es en el momento donde verdaderamente tú te aferras a esa gracia. Es en el momento que tú sabes que necesitas de la gracia de Dios. Porque, hermano, nosotros no somos salvos solamente por gracia. Nosotros también vivimos por gracia. Porque si solamente somos salvos por gracia, ¿sabe qué va a pasar? Y vivimos de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Sabe qué va a pasar? Que todo ese odio, todo ese rencor que hay en nuestro corazón va a salir a flote. Hermano, y si ese egoísmo sale, y si esa naturaleza sale, esa soberbia, vamos a ser incontrolables. Seríamos insoportables. Y este camino sirve para eso. Una vez a mí un perro me mordió a mi perrita. ¿Y usted sabe para qué me sirvió eso, hermano? Para yo darme cuenta que necesitaba a Dios en mi corazón. Eso hace muchos años. Y yo nada más dije, yo necesito a Dios. Porque lo que salió de mí no es propio de un cristiano. Entonces hay situaciones y caminos difíciles en la vida que te sirven para tú darte cuenta que necesitas más y más de Cristo en tu corazón. Son esos caminos donde tú te aferras a esa gracia y te ayuda a crecer y a madurar como cristiano. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de oveja eres? ¿Qué tipo de oveja eres? Aquella que vive su vida, que cree que en este caminar como cristiano puede vivir su vida sin ninguna responsabilidad. Salvo, siempre salvo. Y vivo aquí pecando un momento y al otro día estoy acariciando el pecado. O eres de aquellas ovejas, por ejemplo, que tienen tanta responsabilidad que no dejan que el poder de Dios actúe en su vida. Aquellas que no dejen que la gracia de Dios transforme su corazón. Cualquiera de las dos que sea, quiero decir, hermano, que ninguna de las dos son bíblicas. Ninguna de las dos. Porque tú no puedes tener un exceso de confianza que te impida a ti hacer lo que te corresponde hacer como cristiano. Tampoco tú puedes tener tanta responsabilidad que eches a un lado el poder transformador de Dios en tu vida. Si tú estás con demasiada carga, hermano, entrégale eso al Señor, entrégaselo. Porque Él dice, venid a mí todos los que estén cansados, lleva mi yugo que es más fácil y ligero. Entrégale, Señor, es que no puedo más, Señor. Mira, yo me rindo a ti. Y esta situación, y esto que me está pasando, y esto yo te lo entrego a ti. Porque ahí es que tú te das cuenta
que Dios le da fuerza al cansado. Pero si tú lo haces con tus propias fuerzas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar cansado y agotado. Pero los que confían en ese buen pastor van a descubrir eso, que le da fuerza al cansado y al caído. Entonces, ¿qué tipo de oveja eres? ¿Qué tipo de oveja eres? Miren, confianza en Cristo y responsabilidad personal tienen que ir agarrados de la mano. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer como cristiano. Y tengo que dejar que el poder de Dios actúe en mí. No puedo llevar más carga que la que tengo que llevar. Ahora, no puedo ser un descuidado y un sinvergüenza. A mí me corresponde hacer y asumir mi responsabilidad y hacer lo que me corresponde hacer como cristiano. ¿Cómo sabré entonces si esa confianza que yo tengo es bíblica? Cuando yo sea responsable de mi caminar como cristiano. Cuando yo sea responsable de lo que dice el verso 24, que luego vamos a argumentar un poco más, el Salmo 24, que más adelante argumentaremos un poquito más. Dice 24:4, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces ese recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. El limpio de mano y puro de corazón. El que no eleve su alma a cosas vanas. Aquel que busca el rostro de Dios. Aquel que trate de buscar y de escuchar la voz del buen pastor. Aquellos que tengan una relación personal con ese buen pastor. Aquel que busque esa intimidad, ese recibirá. Así debe ser la oveja que puede caminar y ser guiada por el buen pastor sin desviarse. Así debe ser la oveja, sin perderse. Aquella que no tiene nada en sí mismo, pero lo tiene todo en Cristo Jesús, en ese buen pastor. Volvamos al Salmo 23. Verso 3, dice, confortará mi alma. La palabra confortar, ¿vale? Me habla de regresar, de restaurar. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nos regresó, nos restauró nuestra alma. Porque hermano, mire, nosotros como ovejas necesitamos ser pastoreados. Nosotros no podemos estar por ahí dando tumbulazo y bandazo por aquí y por allí. Nosotros necesitamos ser pastoreados, guiados, alimentados. Nosotros como ovejas necesitamos a un pastor. ¿Para qué? Para que Él vaya, como dije anteriormente, santificándonos y rectificando nuestra alma. En este caminar, en este proceso, enderezándonos a nosotros en este camino. Cuando venimos a Él, Él nos santifica y nos conforta. Sigue diciendo, me guiará por senda de justicia. Cuando nosotros escuchamos esto, sabemos que Jesucristo nos justificó, ¿no? Delante del Padre. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, pues nosotros estamos en paz con la justicia divina. Estamos en paz con Dios. Pero también hace referencia a las cosas que debo hacer, que dije anteriormente. A las cosas que debo hacer como cristiano. Hacer lo correcto, ¿no? Antes de que Jesús se revelara en nuestras vidas, nosotros pues, no conocíamos esos caminos de senda de justicia. Ni lo sabíamos, ni caminábamos por Él, ni tampoco queríamos caminar por Él. Pero en el momento en que el Señor se revela en nuestras vidas, ya nos damos cuenta que estábamos caminando por un camino no correcto. Y ahora que tú sabes que hay un camino correcto, pues te corresponde caminar por ese camino correcto y seguir la voz del buen pastor. Porque ya lo sabes. Ya el Señor se ha revelado a tu vida. Ya el Señor ha abierto ese conocimiento. Te ha quitado ese entenebrecimiento que tenía.
Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él anda por un camino correcto. Él anda por un camino de justicia. Y eso es una lucha, hermano. Eso es una lucha diaria, ¿eh? Una lucha diaria entre mi yo y hacer la voluntad del Señor. Eso en el día a día. Pero escucha su voz y Él te dará la fuerza para continuar. Solo ríndete a Él. Solo deposítalo en sus manos y haz lo que te corresponde hacer como cristiano. Y verás el poder transformador de Dios en tu vida. Sigue diciendo el verso 4, que se me va el tiempo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren, esto no habla a nosotros de la muerte, ¿no? Pero sabemos que la muerte no es nuestro destino final. La muerte, eso como dice, será una sombra. La muerte no tiene poder sobre el creyente, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Cuando dan eso de Pesaj, ¿no? Dicen que como que Dios nos guarda y nos cubre en eso. Dicen como que es como cuando un ave cuida a sus polluelos así, que lo cuida, que se llama Pesaj, y de ahí sale la palabra Pesaj. La muerte no pasa por encima de nosotros. La muerte no nos puede tocar. La muerte es la muerte eterna. La muerte es solamente un paso en este caminar para llevarnos a nosotros a la vida eterna. El destino final del cristiano, hermano, del que cree en Jesucristo, del que tiene a Jesús como su único Dios y Salvador, es estar con nuestro Padre Celestial. La muerte no es nuestro destino final. Pero también, contextualizando esto, en estos tiempos también es un estado en el que pasamos por situaciones difíciles. Momento en el que la vida nos golpea tan grande que nos deja sin aliento, nos deja sin fuerza, nos deja destruidos por dentro. Nos deja como eso, como si estuviéramos muertos. Pero mira cómo dice el Salmo. No temeré, porque tú estarás conmigo. No temerá. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Hermano, de una manera u otra, Dios se va a hacer manifiesto en nuestras vidas. Y te lo hará saber, te dará esa certeza de que es Él. En pequeños detalles, en pequeñitos detalles. En un abrazo, en un aquí estoy, en una llamada, hermano, ¿cómo te encuentras? Mire, cuando mi madre murió, eso fue terrible para mí. Y ¿saben? La persona que más como aliento me dio y que tuve la certeza de que el Señor estaba ahí conmigo, fue a través de esa persona que ni siquiera cristiano era. Que hoy en día ni siquiera no hablamos, no porque somos enemigos, sino porque no teníamos esa relación tampoco. Pero ese muchacho se pasó una temporada escribiéndome todos los días y dándome palabras de aliento. El Señor en esos pequeños detalles se hace manifiesto. Él estará conmigo. Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado solo son herramientas del pastor. Herramientas del pastor que te van a guiar y a redireccionar cuando tú quieras salirte del camino o cuando tú sientas que Él está alejado. Muchas veces lo hará con amor y otras veces lo hará con vara. Pero te va a traer al camino, hacia su presencia, que es el lugar donde nosotros tenemos que estar. En su presencia. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unja mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Eso es que el Señor, es como si el Señor preparara una mesa, un banquete delante de todos tus problemas, delante de todas tus dificultades. Y dice, es que yo no solamente te voy a cuidar, no solamente voy a estar contigo, es que preparo este banquete y te honro, y te siento aquí y te bendigo. Fíjese, dice, delante de mis angustiadores, no es que Él te va a quitar los problemas. Él te está diciendo, en medio de ese problema yo te voy a cuidar, en medio de ese problema yo te voy a honrar, en medio de ese problema yo te voy a bendecir. Porque yo estoy contigo. Unge mi cabeza con aceite.
me habla de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, mi copa está rebosando. Permite que el Espíritu Santo rebose tu ser. Permite que el Espíritu Santo te llene de Él. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos los días, hermano, mire, Él va añadiendo misericordia tras misericordia, favor sobre favor, gracia sobre gracia, todos los días hasta nosotros estar en la presencia del Señor. Todos los días Él va haciéndolo ahí, mira, misericordia tras misericordia, favor, gracia sobre gracia, todos los días, hasta llegar a la presencia del Señor. Jesús nos dice en Juan 14, los primeros versos, dice, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracia sobre gracia. Día a día, misericordia tras misericordia, hasta llegar a ese día, hasta estar en la presencia del Señor. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora bien, ¿cómo un Dios que es justo y que es santo va a permitir a una persona pecadora? O cambio la pregunta, ¿quién es tan justo y santo? Anteriormente habíamos leído, que dije que iba a argumentar, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién entonces puede subir al monte santo? Por méritos propios. ¿Quién? Ramón, entonces te estás contradiciendo. No, yo no me estoy contradiciendo. Yo te estoy diciendo lo que estoy diciendo desde un principio. Necesitas de Cristo. El único que por mérito propio puede entrar al monte santo es Jesús. Entonces, nosotros necesitamos a ese representante, ese que está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de la naturaleza de Cristo en nuestra vida, porque nuestra naturaleza está dañada, está corrompida por el pecado. Necesitamos de ese buen pastor. Ese sí puede subir. El Romano dice, no hay ni uno justo. Todos se desviaron, todos son pecadores. En Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el único que puede subir al monte santo. El único. Por lo cual tú y yo necesitamos de Cristo. Tú y yo necesitamos de Jesús. Pero para tener ese representante, hermano, tenemos que nacer de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y eso es obra del Espíritu. Deja que unja, que te rebose. Deja que el Espíritu Santo rebose dentro de ti. Permítale que el poder transformador de Dios actúe en tu vida. Entrégate a Él. Entrégate a Él. Entonces, ¿quién podrá subir al monte santo? Solo aquellos que tengan la naturaleza de Cristo. Aquellos en la que Cristo se le ha revelado. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que asumen su responsabilidad en este caminar como cristianos y busquen al Dios de Jacob, como dice el verso. Aquellos que busquen esa voz del buen pastor, porque como dijo el pastor Cristian hace mucho, la presencia de Dios no solo se siente, sino que se conoce. Tenemos que intimar más con Él. Tenemos que tratar de buscar y de escuchar
la voz del buen pastor. Que el Señor quite todo ruido espiritual que pueda estar impidiendo que nosotros escuchemos su voz. Necesitamos de Él. Aquellos que pasan un camino angosto, que pasarán por el valle de sombra de muerte, aquellos que se dejan corregir con la vara y con el cayado. Vara y cayado que nos conducirán a nosotros como ovejas por senda de justicia, por amor de su nombre, por pura misericordia. Por pura misericordia y amor de a nosotros. No es porque yo sea más especial, es porque Él me amó primero. Entonces, hermanos, sabemos que Cristo es el único que ha subido al Monte Santo por méritos propios. Pero el Padre quiere que tú y yo estemos en su presencia. Y por eso nos ha dado la fe. Es un don de Dios para que tú y yo no nos gloriemos. Yo sí tengo fe. Y seamos como esa oveja que se cree que es por su propia fuerza. Nos ha dado fe para que creamos en esa obra redentora, Cristo en la cruz del Calvario. Y que por medio de Él podamos nosotros entrar a su presencia y llegar al Monte Santo. Solo hay un buen pastor y es Jesucristo. Y en la casa de su Padre, dice, muchas moradas hay. Así que, hermano, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor aumente nuestra fe, para que el Señor sea verdaderamente nuestro pastor, para que esta enseñanza del día de hoy, hermano, sé que el Señor ha hablado en el corazón de muchos. Si hay alguien de los que está aquí que necesita ser reconciliado con el Señor, si hay alguien que por alguna casualidad ha sido una de esas ovejas que ha tratado de coger ese camino fácil y ha hecho oído sordo a la voz del buen pastor, solamente ahí donde está, pídele al Señor que te regrese a Él, que te conforte tu alma, que te regreses al camino. Pídele ahí donde está que quite todo ruido espiritual y que te permita escuchar la voz del buen pastor. Aleluya. Ese buen pastor que nunca pecó, que no hubo engaño en su boca. Ese es Jesús. Aquel que vivió una vida perfecta en obediencia al Padre. Ese sí es el representante tuyo en la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Jesucristo de Nazaret. El que deja la 99 y sale corriendo detrás de ti. Por misericordia. Por amor a ti. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale todas tus cargas a Él. Dile que te revele eso que necesita ser entregado. Que entre a tu corazón y abra esa habitación oscura que la tiene cerrada ahí desde hace tiempo. Porque no quieres enfrentarte a ella. Deja que Él entre y organice todo. Deja que limpie esa habitación. Deja que la gracia de Dios actúe en tu corazón. Entrégale eso a Cristo. Entrégale eso al Señor. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en Él habita. Y tenemos a Jesús, el buen pastor, el cual todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Tu vida y mi vida le pertenece a Él. Entrégasela. Entrégasela.
Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, que sigas obrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y entregamos todas esas cargas, Señor. Todas aquellas cosas, Señor, que me impiden caminar correctamente, Señor. Aquellas cosas que me impiden, Señor, caminar por el camino de senda de justicia, porque no estoy escuchando tu voz, Señor. Yo me rindo a ti, Señor, y te digo, estoy cansado. Necesito que me ayudes, Señor. Te entrego todo eso a ti, Señor. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres y tu poder transformador empiece a obrar dentro de mí, Señor. Entrego mi vida, mi ser, Señor, todo lo que soy, Padre. Reconozco que por mí mismo no puedo, Señor. Con mis propias fuerzas no puedo, Señor. Quita toda angustia, Señor, que hay en mi corazón. Quita todo estrés, Señor. Toda carga, Señor, física o emocional, Padre. La entrego a ti. La entrego a ti, Señor. Todo peso, Señor, que me impida caminar correctamente esta carrera, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Ayúdame a caminar por la senda correcta y tomar mi responsabilidad como oveja, Señor. Como cristiano, como creyente, Señor. Pero también reconozco que como oveja necesito ser pastoreado. Que como oveja necesito a un pastor, a alguien que me guíe. Alguien que me lleve, Señor, por senda de justicia. Perdóname, Señor, si he hecho oído sordo a tu voz, Señor. Perdóname, Señor. Y heme aquí rendido ante ti, rendido ante tu presencia, Señor. Para que me ayudes, Señor. Y con tu vara y tu callado me redirija, Señor, al camino correcto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi buen pastor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. A Dios toda la gloria y toda la honra. Amén. Nos despedimos, hermanos, de las redes sociales. El Señor les bendiga, y los que nos ven por las redes, que se animen y vengan aquí, que es cierto que